En este video vamos a trabajar con la interpretación gráfica de la derivada primera de una función. Y esta interpretación gráfica la vamos a hacer para el análisis de las funciones. Análisis de funciones. Es decir, que trabajando con la ecuación de una función, nosotros vamos a poder analizarla y determinar su gráfico, ya sean sus máximos, sus mínimos, sus puntos de inflexión, sus raíces, etc. Entonces, nosotros sabemos bien que por las derivadas sucesivas de una función, supongamos f de x, podemos conseguir la derivada primera, la derivada segunda, la derivada tercera, y así sucesivamente todas las derivadas que podamos conseguir. Sin embargo, en el análisis de funciones, además de la función en sí misma, ¿verdad?, nos vamos a valer o vamos a utilizar solamente a la derivada primera y la derivada segunda. Es decir, que más allá de la derivada tercera, no nos va a ser de utilidad para el análisis de funciones. Entonces, habiendo dado esta pequeña introducción, yo quiero bajar acá, que ya tengo una función acá determinada con su respectivo gráfico, la función f de x, que dice que es x al cubo menos 3x más 2. Y este es su respectivo gráfico, que está marcado acá en los ejes. Entonces lo que voy a hacer ahora es derivar esa función. Si la derivamos nos queda 3x al cuadrado menos 3. Si no recuerdan o no saben cómo llego a esta expresión de derivarla, les recomiendo que vean el video en lo que explicamos cómo trabajar con las derivadas de las distintas expresiones. Entonces, bien, habiendo visto ya la función derivada, lo que voy a hacer es graficarla. Fíjense que esta función que quedó es una función de segundo grado, es decir, que nos va a representar una función de segundo grado, que nos va a representar el gráfico de una parábola. Si la graficamos, nos va a quedar algo así. Pasa por acá y pasa por acá, así. Es decir, que pasa por el punto x1 y punto x menos 1. Las raíces, entonces, de esta función derivada, ¿verdad? Es decir, cuando f' de x es igual a 0, es decir, esto de acá, ¿verdad? Si yo despejo a la x acá, nos queda que 3 es igual a 3x al cuadrado, 1 es igual a x al cuadrado, y más menos 1 es igual a x. Entonces las raíces de esta función, de esta parábola, son más y menos 1. Es decir, que, fíjense esto, cuando la derivada primera es igual a 0, la variable x, es decir, las raíces, son 1 y menos 1, estos dos puntos de acá. Y fíjense qué particularidad presentan estos puntos. Si yo trazo una línea de puntos acá, y una... bueno, acá no es necesario, acá se ve mejor todavía. Pero fíjense, si trazo una línea de puntos ahí, a lo que llegamos. Quiero usar un color que se note, este. Fíjense qué particularidad tiene ese punto. De f de x, es decir, f de menos 1. Es un punto máximo. Claramente es un máximo de la función, es un extremo. Y si lo vemos en este otro punto, todavía se ve mejor. Es un mínimo, es decir, es un extremo. Es decir, que acá tenemos un máximo y acá tenemos un mínimo. ¿Lo ven? Y esto porque esto no es una casualidad que se dio en este ejemplo en particular. Esto se repite siempre en todas las funciones. Lo que sucede es lo siguiente. Nosotros sabemos que la derivada primera de una función nos representa, mejor dicho, a la pendiente, es decir, f' de x es la pendiente de la recta tangente
tangente, lo voy a abreviar como TG, de la función de la f de x en un punto. Y fíjense qué pasa en estos puntos máximos y mínimos. La pendiente, es decir, la recta tangente, es una recta horizontal, es decir, que su pendiente, vamos a ponerle a la pendiente, es igual a 0. Y lo mismo ocurre en el mínimo. La pendiente también es 0. Entonces, ¿a qué quiero apuntar yo con esto? Si la derivada primera de una función nos va a determinar la pendiente de la recta tangente de la función en un punto, si nosotros queremos averiguar en qué puntos la pendiente de una recta tangente va a ser 0, que es esto que yo estoy marcando acá, lo voy a hacer todavía más llamativo, acá con un verde bien llamativo. Si yo quiero averiguar cuándo una recta tangente a esta función tiene pendiente nula, eso lo logro igualando la derivada primera a 0. Si yo quiero averiguar eso, tengo que hacer esto y me va a dar dos valores. O en este caso, nos puede dar 2, 1 o tal vez ninguno. Entonces, estos dos valores, estos x1 y x-1, que son estos valores que están acá, nos van a determinar que justamente estos valores son las raíces de la derivada primera, cuando la derivada primera es 0, pero nos van a determinar también los máximos o los mínimos de la función principal. Y esto, como yo les digo, se cumple en todos los casos. Es decir, voy a bajar acá, es decir, que para buscar, supongamos que tenemos la siguiente función. F de x es igual a x al cuadrado menos 1. Supongamos que tenemos esta función. Esta función nos va a representar una parábola de este estilo. A ver, vamos a hacer unos ejes. Nos va a representar una parábola de esta forma. Algo así. En donde su punto mínimo, es decir, su vértice, está en este punto, que es el 0, menos 1. Entonces, si nosotros derivamos esta función, nos vamos a quedar con 2x. Y fíjense, en teoría, si nosotros graficamos esta recta, tiene que pasar por tiene que cortar al eje x en el mismo punto por donde está el extremo de la función principal, de esta función. Entonces, bien, vamos a graficar esta recta con una tabla de valores, como para no generar ningún tipo de suspicacia. Vamos a hacer una tabla de valores cuando x vale menos 1 y vale menos 2. Y cuando x vale 1 y vale 2. Entonces vamos a tener el punto menos 1, menos 2. Vamos a hacerlo por acá. Acá está el menos 2. Y acá está el menos 1. Y vamos a tener el punto 1, 2. Acá tenemos el 1. Y acá tenemos el 2. Y acá tenemos así. Entonces, si ahora unimos estos dos puntos, claramente la recta, este dibujo está un poco chueco, ¿no? Pero claramente la recta corta el eje x en el mismo punto en donde la función original tiene su extremo. Y en este caso es un mínimo. ¿Lo ven? El punto 0, 0 también pertenece a la función f' de x. Entonces, quiero terminar este video dejando en claro esos detalles. Que cuando querramos encontrar los extremos de una función, recordando que los extremos son los máximos y mínimos,
Lo que tenemos que hacer es la derivada primera, derivamos, y luego a esta derivada primera la igualamos a 0. Vamos a poner igualada a 0. Entonces, una vez que la derivada primera está igualada a 0, vamos a obtener los valores que nos determinen los máximos y los mínimos de la función.